Abrimos hoy nuestras Biblias en Romanos capítulo 16 y vamos a dar lectura desde el verso 1 al 16. Dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los dos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. También a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Estóbulo, a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, su madre, que es también la mía. Saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Bueno, qué lista, ¿verdad? Nombres que cuentan una historia de fidelidad. Qué lindo que a nosotros también el liderazgo, los pastores en nuestra congregación, recuerden de esta manera. Personas que estamos allí, ¿no?, colaborando, sirviendo a nuestro Señor. En primer lugar, esta lista de nombres que Pablo menciona, hombres y mujeres, de trasfondo judío, gentiles, esclavos y libres, y que es la de la iglesia en Roma, a la cual Pablo le dirige esta carta. Y es evidente que también Febe iba a ser posiblemente la portadora de esta carta o tratado que iba a llevar. Roma era un mosaico social y cultural. Y traslademos también este ejemplo aquí a nuestra congregación y nuestra ciudad de Tandil. Nosotros también como iglesia hay una gran diversidad de personas, hay familias tradicionales, jóvenes estudiantes, trabajadores de todo tipo con distintos oficios y profesiones, en verdad, los profesionales de la congregación, los jubilados, los hermanos mayores que ya están jubilados, todos somos distintos pero unidos en Cristo Jesús. Qué bueno es pensar que la iglesia, como la iglesia en Roma, no es un club de iguales, sino un cuerpo donde cada miembro aporta algo único. La diversidad no es un problema, es una riqueza. Así como Pablo saludó a Febe, o a Febe, mejor dicho, la recomienda para que sea recibida y así acompañada, una mujer que es evidente que lo ha dado todo, sus dones, su tiempo, su servicio, una diácona que estaba en la iglesia en Cencrea y que es evidente que va a llegar a Roma y tiene que ser recibida, es decir, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que no estaba la logística de los hoteles como lo tenemos hoy, sino que los propios hermanos y las propias familias debían de persona y acompañarla mientras estaba en ese lugar. Y Pablo dice: hermanos, les recomiendo a esta hermana que me ha ayudado a mí y a muchos del pueblo de Dios. Es decir, personas como Febe, como Priscila, como Aquila, un matrimonio también que evidentemente eran obreros que servían a Dios en la enseñanza, en el discipulado, que estaban consagrados al Señor, que en su casa tenían, habían abierto su casa y todo lo que tenían para que los hermanos sean recibidos, y que era una iglesia reunida como tenemos nosotros también los grupos de vida.
Podemos pensar en Andrónico y Junia, otro matrimonio, que estaban sirviendo a Dios y que antes de Pablo habían conocido a Cristo, siendo de trasfondo judío, también como Pablo, es decir, pero que eran muy estimados entre el liderazgo, entre los apóstoles. Bueno, nosotros hoy tenemos que aprender a valorar a cada uno de los hermanos de nuestro tiempo. Como eso de Febe, tenemos nuestra Febe, tenemos nuestros matrimonios como Aquila y Priscila, como Andrónico y Junias, personas, familias en la congregación nuestra aquí en la ciudad de Tandil, que son un testimonio precioso a través del tiempo que han dado de su vida en general, de su tiempo, de sus dones, todo al servicio de Dios para que el reino de Dios se avance y se establezca aquí en la ciudad y en la región. Y bueno, ahí tenemos localmente el testimonio de nombres en la congregación que cuentan también con una historia de fidelidad. Por eso tenemos que pensar, y creo que pensar me refiero en cuanto a esta iglesia en Roma y en los saludos que parecen, diríamos, saludos de personas que están desconectadas a nosotros, pero que tienen que ver con nosotros porque fueron parte del pueblo de Dios en el primer siglo, y hoy nosotros también, una iglesia inclusiva, porque el evangelio es para todos, y qué bueno es que haya un reconocimiento con nombre y apellido de cada persona que se distingue por servir a Jesucristo. Y Pablo lo reconoce, como es el caso de Priscila y Aquila, como es el caso de la familia de Peneto, de María, de Andrónico y Junias, Amplias, Urbano y Apeles, y toda la lista de nombres que Pablo hace mención con tanto detalle. Y qué bueno es el reconocimiento, ¿verdad?, del servicio y ser una iglesia agradecida. ¿Cuánto tenemos para aprender nosotros del proceder, el actuar de Pablo al reconocer a sus hermanos? Él repite frases en este texto: los que trabajan en el Señor, colaboradores, compañeros de prisión. Él no se olvida de quienes sostienen la obra. Y aquí en Tandil también hay hermanos y hermanas, por supuesto, que sirven al Señor, y de forma tan visible, en el silencio, los que preparan la reunión, los que visitan a los enfermos en los hospitales, en las casas, los que oran fielmente, los que abren los espacios en sus casas para los grupos de vida, los que sostienen económicamente la obra. Qué bueno es nosotros también saber que en la congregación hay colaboradores, compañeros de misión, que trabajamos juntos en la obra y en el Señor. Así que nosotros también debemos ser una iglesia que agradece. No podemos dar por sentado el esfuerzo de los demás, y debemos reconocer públicamente a quienes sirven y que fortalece de esta manera la comunidad, y debemos animarlos a seguir adelante. Así como Pablo escribió los nombres en su carta, nosotros podemos escribir en nuestro corazón en esta mañana los nombres de quienes nos han bendecido con su servicio, y de hecho vamos a hacer una especie de reconocimiento de forma práctica de este pasaje que Pablo escribe para ser leída, y que seguramente estas personas, cuando escucharon sus nombres y cuando escucharon Priscila, Aquila, Urbano, Apeles, María, Trifena, Trifosa, cuando ellos escucharon esta carta que fue leída en su tiempo, qué bueno es y qué ador habrá sido para ellos, como lo es para nosotros. Por eso que nos vamos a tomar un tiempito también en este encuentro de domingo para saludarnos, para reconocer, darle un abrazo al hermano que sirve a nuestro lado, que tal vez no, puede ser que hasta que no recuerde su nombre, y es el buen momento de preguntarle cómo te llamas, en qué área de servicio estás realizando la tarea, y de esta manera motivarnos en el servicio al Señor. Interesante que vemos en el pasaje la centralidad en Cristo, porque estas personas que Pablo saluda, que recomienda, que recuerda, que se conecta con esta iglesia, todos ellos tienen en común que sirven en el Señor. Todos los saludos están enmarcados en esta frase: te diste cuenta, en el Señor. El servicio no era por prestigio humano, sino por amor a Cristo. Y estamos en Tandil, donde la vida puede ser dura y el trabajo exigente. Es fácil caer en la rutina o buscar reconocimiento humano, pero Pablo nos recuerda que lo que da sentido a nuestro servicio es que lo hacemos para Jesús. Por eso, mis hermanos,
No importa si tu servicio para el Señor o pequeño, lo que cuenta es que lo hagas en el Señor. El verdadero motor de la iglesia no es la organización y los recursos, sino Cristo mismo. Cuando servimos a Él, incluso las tareas más simples, como abrir la puerta, preparar un mate para o acompañar en silencio, preparar el salón de las reuniones, abrir la casa en los grupos de vida, se convierten en actos de adoración. Por eso que este párrafo de Romanos 16, de nombres que nosotros son tan distantes a nosotros, pero que el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pablo, nos ha dejado este registro, están para que nosotros, ¿no es cierto?, lo leamos, nos motivemos y que tomemos también la actitud de seguir sirviendo al Señor, porque vale la pena servir a Cristo, por supuesto, porque el Señor no es deudor de nadie. Y Romanos 16 nos muestra que cada nombre cuenta una historia de fidelidad, que fue allí en la iglesia en Roma. La pregunta es, ¿cómo se nos va a recordar a nosotros, a vos y a mí? Las trifenas y trifosas, que a veces uno se ríe porque son nombres tan lejanos y conocidos para nosotros. Rufo, qué lindo, Rufo escogido en el Señor. Qué bueno, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patroba, Hermes, Filólogo, Juria, Nereo, su hermana, Olimpas. Y el remate final de Pablo en el verso 16, salúdense unos a otros, beso santo. Todas las iglesias en Cristo lo saludan. Nos da la motivación en esta mañana, en este día del Señor, de ponernos de pie, de saludarnos unos a otros, de darnos un abrazo, de agradecerle a los hermanos que tenemos hoy en este día y agradecerles por el servicio, el trabajo humano, porque cada uno de nosotros somos colaboradores del Señor. Estamos sirviendo a Cristo. Nada mejor que servirlo a Él. Por eso que cuando se recuerde de nuestra iglesia aquí en Tandil, se diga, aquí hubo hombres y mujeres diversos, de distintos trasfondos social, cultural, pero unidos en Cristo, agradecidos y centrados en Cristo, que sirvieron fielmente al Señor. Por eso, mis hermanos, que en este día, al leer este párrafo, podamos seguir trabajándolo, meditándolo en nuestros corazones, pensemos en la historia de nuestra iglesia aquí, local, en los siervos de Dios, los pastores, los obreros, los colaboradores, las diaconisas, los diáconos, los ancianos, los hermanos y hermanas que tienen nombre y apellido, que trabajan hasta el cansancio y con dedicación sirviendo. Por eso que de aquí en adelante, en el tiempo que viene, procuremos cada día servirle fielmente a Jesús el Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno y nos guíe en el camino. Bendiciones.